Por lo tanto, los invitamos a acercarse. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a la Biblioteca Municipal de Asunción, que con tanto orgullo y con tanto honor lleva el nombre de don Augusto Roa Bastos. Esta biblioteca que con tanto orgullo y con tanta pasión presumimos, tiene 79 años de creación. Y en todo este tiempo, la biblioteca se ha caracterizado por actividades formativas y actividades de aprendizaje y crecimiento como el que hoy nos reúne. Esta mesa redonda sobre literatura paraguaya del siglo XXI. Quiero iniciar dando gracias a quienes integran la mesa y no quisiera dejar pasar la ocasión para mencionar de dónde nació esta idea, de dónde partió. ¿Les suena familiar el nombre Jacobo Rauskin? Mucho. Don Jacobo Rauskin es el que siempre nos está animando y nos está dando el ejemplo para seguir trabajando en pos de la literatura paraguaya. Actualmente él ejerce el rol de asesor de esta biblioteca municipal. Y en ese contexto es que él propone actividades como esta. ¿Y quién es el brazo ejecutor? Y sin su permiso lo voy a nombrar porque hay que nombrarlo, al compañero Alberto Sisa. Y digo el brazo ejecutor porque realmente es así, ¿sí? Gracias a vos, Alberto, por hacer posible esto. A quienes aceptaron nuestra invitación para integrar la mesa, para moderar esta mesa redonda, y para ustedes, quienes asistieron a este evento, que sin lugar a dudas vamos a salir todos muy enriquecidos de aquí. Participan como panelistas el señor Marco Ibáñez, muchísimas gracias. Yo ahora solo los voy a nombrar, después ya con la profe Daily, ella va a dar más detalles de cada uno de nuestros panelistas. También nos acompaña Patricia Kahn, Marco Augusto Ferreira y Araceli Zamudio. Reiterando entonces nuestra gratitud por su presencia. Mi nombre es Laura Aquino, trabajo aquí en la Biblioteca Municipal y me acompañan también otros compañeros del Centro Cultural de la ciudad. También yo quiero dar la bienvenida en nombre del arquitecto Félix Toranzo, director del Centro Cultural de la ciudad, Carlos Colombino Manzana de la Ribera. En una tarea no menos importante nos acompaña la profesora magíster Daily Jara, también muy conocida en el ámbito de la literatura, también escribe, profe, ya nos hemos enterado nosotros, y docente de alma y entre otras cualidades que ella tiene. Así que ya no quiero seguir hablando, ya quiero que comencemos y le dejo ya a cargo de la profesora y nuevamente a disfrutar de este evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Laura. Realmente es un honor y un placer poder estar aquí y compartir esta mesa redonda con tan importantes escritores de nuestra literatura nacional. Si bien es cierto que la literatura paraguaya tiene una tradición generacional, es también importante saber que en aras del siglo XXI todavía se sigue produciendo una buena literatura, una literatura fresca, esnovista, que abre un poco la arista a muchas posibilidades temáticas y a muchas experimentaciones en torno a la literatura. De ahí que surgen diversas voces, diversos géneros y también preocupaciones nuevas en torno a la historia, a la etnología, a la diáspora paraguaya también, la literatura bilingüe,
entra también a tallar en ese bagaje de posibilidades y por supuesto el papel de mujeres, ¿verdad? Sobre todo mujeres jóvenes que también escriben sobre sus inspiraciones y sus inquietudes desde esa arista femenina. Bueno, voy a presentar al primer panelista, que es Marcos Ibáñez, y voy a referirme un poquito a sus notas biográficas antes de cederle la palabra, y él nos va a comentar un poco justamente de esa visión, de su literatura, y también antes de iniciar justamente las exposiciones es bueno también tener en perspectiva que luego de este conversatorio, de esta exposición, vamos a tener preguntas para que ustedes también tengan ese acercamiento a los escritores de una manera más natural, más espontánea y también conforme a las inquietudes que surgen. Entonces, atención estudiantes y público en general también por ese lado. Bueno, Marcos Ibáñez nació en la ciudad de Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo. Él es escritor, periodista, guionista y cineasta. Es también actual presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay y desde su juventud se dedicó a la creación literaria con énfasis en el relato sobre la realidad del país. Fue también becado por la Organización de Estados Americanos, OEA, y viajó a Caracas, Venezuela, donde estudió comunicación y cultura, como también sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, dictado también por las Naciones Unidas. Es autor de libros: Diccionario del Habla Popular Paraguayo, Genocidio Guaraní, Paraguay-Cue, El crimen del periodista Salvador Medina, El mataburro y Rebeldía juvenil, Los hijos de Colón, explotados en nombre de la patria, entre otras obras. Es además realizador, guionista de películas documentales, entre ellas Democracia usurpada, Nación Guaraní, Ciudad Cultural, Los guaraníes inventaron el fútbol, Ñacundaú, Extranjeros en su propia tierra, Tañarandú, entre otras producciones. Integró también el equipo asesor para la promulgación de la Ley del Fomento del Libro y la Lectura en nuestro país. Vamos a recibir con un aplauso a Marcos. Muchísimas gracias. Quería en primer lugar darles un abrazo con el alma, como es nuestra cultura guaraní, en un mes que es muy cercano a mis luchas, porque también me acompañan precisamente los jóvenes de la residencia universitaria del Centro de Universitarios del Interior, SEUNIRA, donde tenemos una residencia como para 120 chicos y chicas. Actualmente yo les sigo acompañando, pero yo soy de esa experiencia. Entonces, esa es una raíz que nos une en este mes a los jóvenes que siempre han luchado por salir adelante dentro de un proceso de excesiva centralidad en la educación universitaria, que muchos hemos tenido que emigrar hasta la capital para hacer estudios universitarios. Y también, ante la ausencia de casas, hemos tenido que organizarnos para construir estas residencias universitarias. Por lo tanto, conozco todo ese esfuerzo que se viene haciendo en las universidades, en las facultades de organización también juvenil. Así que muchísimas gracias también por acompañarme, a los compañeros de la residencia universitaria. Estas semanas han sido realmente semanas muy importantes, por eso agradezco acá a mis dos grandes maestros también que me acompañan. Está Alejandro, está Don Acosta, están también maestras nuestras acá presentes de la literatura, porque luego de más de 20 años y
con una lucha que ellos incluso fueron dando en diversas generaciones de dirigentes de la sociedad de escritores, por fin se logra que en el Paraguay haya una ley de promoción del libro y la lectura. Es un paso muy importante en un país en donde hubo siempre una política más bien de opacar el derecho a la lectura y el derecho al pensar. Sin embargo, todas estas generaciones de dirigentes han soñado con este momento, desde Don Augusto para acá, de que la lectura en este país sea parte de una política de Estado, porque lo otro sí formó parte, hemos visto nosotros, donde generaciones de nuestros niños y nuestros jóvenes han sufrido la grave consecuencia de ser condenados a no poder acceder al derecho a la lectura, y las consecuencias estamos observando en el modelo de sociedad profundamente desigual, extremadamente pobre, porque la pobreza no es simplemente una cuestión material, es resultado y consecuencia directa, su causa está en esa gran miseria intelectual que se instaló en nuestro país. Somos una de las sociedades más ricas en recursos naturales, con 2 a 3 hidroeléctricas de energía limpia. Sin embargo, en nuestras escuelas y colegios y universidades no hay libros. Pero eso no es una casualidad, es una causalidad. Porque si quisiéramos tener una población crítica, una población consciente, quizás hace muchos años hubiera salido esta ley, hace muchos años hubiéramos tenido políticas de Estado de promoción del libro y la lectura. Así que queríamos hoy también celebrar con cada uno de ustedes esta gran conquista histórica, que no es una concesión graciosa de ningún gobierno. Y lo dejamos bien en claro, porque uno observa a veces en las redes que la gente cree que es una especie de algo que llegó de arriba, y es más bien una lucha que se hizo de la unidad de todo el sector del libro y digamos de la promoción de la lectura. Toda la industria tuvo que unirse para que en el Paraguay por primera vez se hable de una política de fomento del libro y la lectura. Y ahora tenemos que enfrentar una etapa difícil y dura como la que hemos logrado. Tiene que salir la reglamentación. Ustedes saben que en este país, comenzando por nuestra Constitución, tenemos leyes hermosas, maravillosas, pero que no se cumplen. Entonces ahora comenzamos el proceso de debate para hacer las reglamentaciones, porque como nos señalaban en el Parlamento, nos asignaron un presupuesto semillita, en comparación a tantos gastos superfluos, y lo remarco. Nos pusieron un poco de recursos para que se pudieran adquirir libros para las bibliotecas en nuestro país. O sea que hicimos, no solamente es una ley, sino también tiene un presupuesto, y se va a constituir de aquí a poco un Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, con un Plan Nacional de Lectura. Ese es un poco el proceso. Quería explicarle esto al inicio. Ahora ingreso al tema. En Paraguay la realidad supera a la ficción. Parece ser que las manecillas del reloj biológico y cultural se detuvieran en el tiempo. Don Augusto Robasto describió como una isla rodeada de tierra al Paraguay desconectada del mundo, que sufre el letargo de los pueblos que han vivido oprimidos largos periodos de su historia, sin encontrar el verdadero sentido a la palabra libertad, víctima de guerras permanentes, dictaduras militares, tiranías, democracias de papel, hasta el punto de caer
en el acostumbramiento de los resignados, de los esclavos. Un poco una resignación al cautiverio, prisionero en una jaula mental que tenemos que superar entre todos. La contemporaneidad en las letras, pese a los tiempos de la IA, aún está marcada muy fuertemente por el pasado. Los escritores son, por supuesto, esa memoria del tiempo, esas bibliotecas vivas, esos libros de carne y hueso, esos son. Es como si no cambiaran los siglos a veces a un tiempo presente tardío o se confundieran en la intemporalidad, como si pasado y presente fueran uno solo. Las palabras alma de los escritores desatan nudos, los hilos enredados de la historia, actuando de faros en la noche del exilio del conocimiento para sacudir esas viejas estructuras autoritarias e impuestas que buscan moldear una sociedad analfabeta de su realidad, sin libros y con poca lectura, prohibiéndose el derecho a pensar y crear. Porque el analfabetismo no es solamente, digamos, el hecho de no saber escribir o no acceder a niveles de instrucción. Hay mucha gente que, accediendo a niveles altos, incluso de instrucción, tiene un grave problema de comprensión, de entender lo que está pasando. Así que el gran desafío también para nuestra sociedad está en instruirnos, leer, investigar, pero también comprender la lectura. El analfabetismo real y funcional es la consecuencia que estamos observando de esas dictaduras que no nos han permitido acceder al derecho al libro. Quise también traer a colación algunos testimonios de algunos otros compañeros de la SED. Para Bernardo Neri Farina, un aspecto importante de la literatura paraguaya en lo que va del presente siglo es el crecimiento notorio del acervo de publicaciones. Hay un boom. O sea, prácticamente nosotros con Marco, acá con Acosta, Alejandro, nos estamos a veces, nos turnamos para estar en todos los actos de lanzamiento, porque incluso después de esta pandemia es mucho más fuerte. Tenemos un boom en cuanto a lanzamientos de libros. Ahora, ese boom en cuanto a números está acompañado de la calidad. Por eso nosotros siempre rescatamos que este crecimiento es muy positivo, pero digamos va a ser mucho más positivo si avanzamos también en un crecimiento de la calidad que va a ser gradual. Y de ahí nosotros rescatamos siempre dentro de la SED la importancia de la crítica literaria. En la pandemia ya hemos visto nosotros que fueron afectados muchísimo la industria del libro, pero post pandemia sigue incluso fuertemente, y si afectó a las editoriales, imagínense a la parte de la academia, desde la cadena de industria más débil, que tendría que ser el más fuerte, que es el de los escritores, el que produce, el que crea. Sin embargo sigue siendo el más débil a veces de la cadena, que seguimos nosotros a veces dentro de la SED, y eso le señalamos, haciendo rifas, haciendo digamos contribución, haciendo la famosa vaquita para lograr, digamos, ayer salía un compañero nuestro que casi se queda ciego, Lígido Bogado, el artista, el escritor guaraní de la zona de Itapúa. Tuvimos que hacer toditos, digamos, una campaña solidaria para que no perdiera sus dos ojos. Entonces, este tipo de situaciones, aún estas condiciones que ya traíamos dentro de la pandemia, esto es mucho más fuerte, y el más afectado sigue siendo los creadores de los libros. Que la relación actual que nosotros queremos cambiar en los próximos años, a partir incluso de esta ley, es que se respeten los derechos autorales, se mejoren las condiciones para los creadores, porque no puede seguir estableciéndose en este siglo, así como solemos estar solidarios con los campesinos en sus marchas cuando reclaman para que sus productos valgan más.
nosotros tampoco, los escritores, como trabajadores culturales, muchas veces recibimos casi el mismo trato que reciben los trabajadores rurales, cuando que el acopiador de nuestras tareas, de nuestras obras, a veces acceden a una mayor renta que lo que nosotros podemos lograr. Entonces, esa relación aún es lo que queremos nosotros ir progresivamente cambiando. También quiero destacar que en este tiempo ha crecido mucho la literatura femenina. Esta década incluso fue muy marcada. Fíjense que nuestros últimos 5 premios nacionales han sido mujeres. Eso no es una casualidad, también hay una mayor organización, se va consolidando y está mejorando, digamos, cada vez más la literatura femenina. Pero no podemos también, olvidar que nuestro país es un país bilingüe. Entonces tenemos que hoy por hoy reivindicar, reconocer y repensar incluso la propia industria, que nosotros somos una sociedad con una riqueza cultural tan importante que debe ser reconocido en los avances literarios en el guaraní y en el castellano, en los premios nacionales, en las políticas culturales, en todo. Y en la SED queremos incluso en nuestros 36 años que vamos a cumplir en este mes de octubre, bilingüizar la organización, tratar de que ya no se hable solo de una literatura en una sola lengua, e incluso estamos haciendo el esfuerzo hoy por hoy de hacerlo multilingüe, o sea, estamos incluyendo también a diferentes pueblos, porque hay 19 pueblos nativos en el Paraguay, cada uno con sus lenguas, 5 familias lingüísticas que necesitamos también reconocerlos en sus expresiones orales y escritas. Así que con esto básicamente doy un pantallazo, porque queremos seguir conversando después con ustedes y sobre todo también aprovechar que están otros compañeros míos para que esto sea lo más rico posible. Y este mes de septiembre estimularles que dentro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, con un vicepresidente de la generación joven, estamos señalándoles que apostamos realmente a nuevas voces en el país, en todos los departamentos de nuestra república. Nosotros mismos nos estamos yendo con Marco, queremos incentivar que publiquen, que avancen la investigación, avancen la escritura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Es tan importante esa cosmovisión y cómo visiona también esa gran integración, ese gran componente humano, la proyección del libro en diferentes escalas, ¿verdad? Con esos puntos de apelación. Bueno, nuestro siguiente panelista es Marcos Augusto Ferreira. También quiero compartir algunas notas biográficas de él para que lo conozcan. Él nació en Asunción, es escritor, guionista, abogado y docente universitario. Es actual vicepresidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay. Es autor de obras narrativas como El Paso de los 400, novela histórica, La Garganta de la Tierra, novela ganadora del premio de novela inédita Beatriz Rodríguez Alcalá de González O'Donnell 2021, Señor Boronín, obra ganadora del concurso teatral Esperando Eligio, en el concurso del Centro Cultural El Cabildo. Asimismo, ese mismo año escribió y dirigió y produjo el corto Curundú, una leyenda del Paraguay, y es ganador de la categoría fotografía. También música original y actor en el Festival Sombras Prócer Latino del Paraguay. En el mes de julio de este año, su obra de teatro Torres Cue, Bajo la sombra de una bruja, un caso real de psicosis colectiva en un pueblo del Paraguay, fue representada con éxito en el Arlequín Teatro. Marcos Augusto Ferreira es además columnista, es fotógrafo, conferencista, miembro certificado de la Cámara Internacional de Emprendedores. Fue también integrante del equipo técnico asesor para la promulgación
de la ley del fomento del libro y la lectura en nuestro país. Recibimos también con un aplauso a Marcos Augusto. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias a las autoridades de la biblioteca por habernos recibido, Alberto, por haber organizado tan bien esto a lo largo de los últimos meses. Y realmente voy a ser breve. Quiero comentar qué es lo que implica ser un autor joven, de acuerdo a mi propia experiencia, de acuerdo a la experiencia que fui recolectando de colegas míos a lo largo de estos últimos 5 años. Que 5 años digo porque hace 5 años me lancé realmente a publicar algo. Mi primer libro fue El Paso de los 400. Aquí a mi lado se encuentra quien fue mi editora, Patricia Camp, y allí en el fondo el ilustrador Navet Cecitro. Y en aquel entonces editar El Paso de los 400, para el cual me había lanzado como un proyecto de autopublicación, porque yo soy abogado, además de escritor, soy abogado, nunca ejercí, pero desde el principio conocía mis derechos y yo decía, yo no quiero verme en la situación de que mi editor no promocionara mi libro, de tener que rogar para que se me presentaran los balances trimestrales, semestrales, que algunos ni siquiera reciben. No quería pasar por todo ese proceso que tanto agobia a muchísimos escritores, colegas actuales. Es la razón por la cual acepté formar parte de la Sociedad de Escritores, la razón por la cual acepté formar parte de la comisión directiva que Marcos Ibáñez se me acercó. Quería ofrecer una diferencia y a partir de algo tan básico como el hecho de ayudar a los autores a conocer sus propios derechos. Porque he ahí uno de los grandes problemas de querer ser autor en Paraguay. No basta tener una buena idea, no basta desarrollar un maravilloso libro, tenés que saber también qué estás contratando, tenés que conocer los derechos de propiedad intelectual, tenés que saber cuáles son tus obligaciones, tenés que saber cuáles son las obligaciones de tu editor. Hoy en día hablar de contratos muchísimas veces asusta a editores, asusta a autores, es algo que nosotros tenemos, hablar de derechos tiene que ser una costumbre. No tenemos que tenerle miedo al tema. Y ser autor en Paraguay implica ser integral. Implica manejarse no solamente a nivel legal, sino también a nivel contable. Implica manejarse a nivel financiero, saber hacer proyecciones. Muchas veces, para saltar esas barreras que les comenté, de editores que no se movilizaban, de editores que no se movilizan, vos como autor también tenés que saber cómo manejar tu propio marketing. Tenés que hacer relaciones públicas, tenés que manejar de todo un poco, manejar conceptos de diseño inclusive para trabajar con artistas. Es importante todo eso porque hasta el momento de la promulgación de la ley del fomento de la lectura y del libro, que en realidad no marca nada a menos que se ejecute eso como corresponde, o si no va a ser letra muerta. Hasta este momento, el ser autor, así como explicó Marcos, implicaba estar desamparado, básicamente. Claro, vos publicás y no es que por una cuestión del destino, tu libro va a llegar a todo el mundo, tu libro va a ser un éxito, porque ni siquiera tenemos críticos acá que se animen a decir abiertamente, este libro me encantó, cómprenlo, anímense, vayan, porque nos conocemos entre todos y que algunos colegas tenemos miedo de criticar el libro del compañero por miedo a que se cree una suerte de lista negra. Entonces también tienen que empezar a surgir críticos. Para eso se supone que los estudiantes van a la carrera de letras también, se forman críticos, se forman teóricos, se forman filósofos, se forman nuevos autores. También tenemos nosotros como autores que educarnos en el proceso. No basta pensar que somos autosuficientes y dejar que ese orgullo nos consuma de tal manera que publicamos un libro y decimos soy el mejor autor del Paraguay, si no me leen o no me compran es problema de ellos, la historia me va a reconocer a mí mi valía. No es así. Nosotros tenemos que educarnos y capacitarnos constantemente, tenemos que buscar editores de desarrollo, tenemos que buscar críticas, tenemos que buscar que se comente nuestro trabajo. Eso implica ser autor hoy en día. Implica también ser un poco gremialista. ¿Por qué? Porque si vos no presionás en conjunto, en equipo, unido con el gremio editorial, unido con el gremio de las cámaras del libro, con las librerías, con tus colegas autores,
tampoco vas a triunfar solo. Porque, ¿por qué funcionan las industrias de libros en los otros países? Porque o ya tienen leyes que están en plena ejecución, o ya tienen cámaras, o ya tienen gremios que se encargan de permitir, de gestionar, de supervisar los procesos por los cuales los libros de autores nuevos y de siglos anteriores lleguen al exterior. No basta el esfuerzo de una sola persona, no es solamente suerte, es una mezcla de oportunidad, es una mezcla de suerte, es una mezcla de preparación. Nosotros, para ser autores, hoy tenemos que manejarnos en todos los aspectos habidos y por haber. Esa es la situación del autor contemporáneo, el autor del siglo XXI. En Argentina mismo, en Buenos Aires, hemos estado en la Feria del Libro de Buenos Aires justamente representando no solo a la Sociedad de Escritores, sino a nuestros propios libros, a los autores paraguayos, y que hemos descubierto que en Argentina los nuevos autores tienen exactamente los mismos problemas para salir adelante que nosotros, con la diferencia que ellos tienen un mercado 8 veces más grande que el nuestro. Entonces a veces pueden vivir solamente vendiendo sus libros en la Argentina. Aquí nosotros podemos llegar a vender 2.000 libros, 3.000 libros, y resultó que más o menos se acabó nuestro mercado. Entonces también que tenemos que hacer un esfuerzo por educar al lector, por hacerle accesible el libro, por decirle, mira, acá hay una historia que te puede interesar. ¿Qué necesitas para comprarla, para acceder a ella? Les cuento un tema. Yo estoy estudiando una maestría de lengua y literatura hispanoamericana ahora. Lengua y literatura hispanoamericana. Estábamos analizando el trabajo de un autor y un compañero en el grupo pasó un PDF, es un autor contemporáneo actual, pasó un PDF y por supuesto prácticamente nadie compró el libro. Entonces ahí, ¿qué hice? Le señalé, ¿saben cuánto cobra fulano de tal por eso? Por cada libro vendido el autor cobra en general el 10%. El autor paraguayo por un libro de 60.000 guaraníes cobra 6.000 guaraníes. Entonces van a ir y van a descargar encima de eso un PDF. Es decir, podemos gastar 60.000 guaraníes en una noche de salida, pero lo que nos puede aportar un libro, un buen libro, es muchísimo más grande y es eterno. Pero para eso nosotros tenemos que saber también cuál es la experiencia del autor, porque yo no solamente le estoy hablando a otros colegas aquí que ya conocen cuál es esa experiencia del autor y por ende, esto, como diría Alcibiades González, ya les estoy hablando a convencidos. No, les estoy comentando a estudiantes, a jóvenes que quizás no conocen esta experiencia y que deberían entender también cuál es nuestra perspectiva cuando nos lanzamos a este mundo que es el mundo editorial. Todos queremos ser leídos. Si publicamos es porque queremos ser leídos. Quien les diga lo contrario está mintiendo. Queremos dejar una suerte de legado, aunque sea en una persona, motivarlo, convencerlo, emocionarlo, dejarle una idea, nuestra perspectiva y filosofía de la vida. Y ha sido lo mismo desde los últimos 2000 años, ha sido lo mismo con la generación del siglo pasado, desde Augusto Rabastos a Josefina Pla, y sigue siendo actual con los autores que aquí se encuentran. Tengo presentes a poetas jóvenes, mucho más jóvenes que yo. Tengo presentes a ilustradores que también trabajan en el mundo del cómic, que en el mejor de los casos se van a lanzar y van a hacer un éxito tremendo aquí en Amazon o publicando de forma tradicional en todo el mundo. Ya verá cada uno de ellos su camino. Pero lo único que les puedo decir ahora es a estos autores aspirantes, prepárense en todas las áreas posibles. Edúquense, instrúyanse, estén un paso por delante y planifiquen. A los que no son escritores, a los que son lectores, les digo, la literatura paraguaya joven está produciendo joyas en ciencia ficción, fantasía, dramas históricos. Uno pensaría que por estar en el tiempo en el que estamos ya se dejó de escribir de la guerra de la Triple Alianza, de la guerra del Chaco, de la dictadura o de la revolución del 47 o del 23. No, se sigue escribiendo y autores jóvenes están volviendo a retomar esos temas con una intención de cuestionar todas aquellas historias, todas aquellas tradiciones que se nos vienen imponiendo, que se nos vienen estableciendo en la escuela, en la universidad ya ni se toca. Pero todo eso se cuestiona, los autores están cuestionando. Ese es el propósito muchas veces de escribir, poner en duda la historia, o poner en duda, mejor dicho, todos aquellos conceptos con los que fuimos instruidos. Entonces van a encontrar terror, poesía, drama histórico, drama romántico, cuentos, de todo. El Paraguay no ha dejado de producir, Marcos lo dijo, estamos en un boom.
Y curiosamente, este año la promulgación de la ley del fomento de la lectura y del libro coincidió también con una sorpresa para nosotros, que fue la declaración del 28 de agosto de cada año, el Día Nacional de la Lectura. Después coincidió también el hecho de que la Facultad de Filosofía de la UNA está organizando un congreso de literatura junto con la Sociedad de Escritores. Coincidió con la Semana de las Letras, coincidió que autores paraguayos por primera vez están publicando en Argentina, coincidió con que un paraguayo como Sebastián Ocampo haya ganado el segundo lugar de la Fundación del Libro a Premio de Mejor Antología y se lo presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires y ahora también está publicando ya. Está coincidiendo absolutamente todo. Autores nuestros que ya están filmando películas, obras de teatro que se están presentando en otros países. Tengo la gracia divina de que voy a presentar una obra de teatro 100% paraguaya, escrita con la autora paraguaya Diana Larisa en Manhattan este mes de noviembre. Entonces, todo pareciera que está coincidiendo. Y en lo personal tengo la teoría de que estamos entrando a una época dorada cultural para el Paraguay. El Paraguay es todavía exótico para el extranjero. Entonces, este es el momento en que tenemos que producir más, mejor y estar todos unidos para que pueda por fin atravesar estas fronteras de forma masiva, en todos los idiomas habidos y por haber. ¿Cómo se hace eso? Trabajando con el gobierno, trabajando entre nosotros, dejándonos de peleas de tipo personales para darnos cuenta de que no va a triunfar uno solo, no se puede triunfar cuando realmente tu vecino la está pasando mal. Así que eso les puedo decir, nuevos autores, a los autores que me precedieron, sencillamente agradecerles el trabajo que hicieron, porque yo solamente soy un eslabón tremendamente pequeño dentro de una cadena muchísimo más grande que es toda esta industria del libro. Es una cadena que se viene formando, cerrando y forjando desde hace, como dijo Marcos también, 20 años y muchísimo más, porque por algo surgió la Sociedad de Escritores del Paraguay, el Centro PEN del Paraguay, Escritoras Paraguayas Asociadas. Hay una necesidad de unirse, hay una necesidad de trascender. Así que gracias también y espero realmente haberles dicho algo útil, espero haberlos entretenido y para cualquier pregunta, pues aquí estoy a las órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos. Estamos encantados con tu positivismo en la forma como estás visualizando realmente esa neoliteratura con tantas expresiones en tantos ámbitos y también con alcance internacional, motivo que nos enorgullece y a la vez nos abre un poquito la conciencia a hacer una especie de revisión también de esa literatura más esnovista y también de despertar la crítica, sobre todo en los estudiantes. Justamente un grupo de estudiantes de la carrera de letras está hoy, entonces ellos vinieron con esa sed de encontrar justamente temas para hacer crítica y de poder comprender la dimensión en la que ahora también estamos instalados ya con esta nueva literatura. Bien, vamos a continuar con Patricia Camp y les leo sus notas biográficas. Ella nació en Asunción, es escritora, abogada y notaria, graduada de la Universidad Católica, integró el Salón de Lectura coordinado por la escritora Maybel Lebrón desde el año 2003. A partir del año 2004 obtuvo numerosos premios y menciones en concursos de cuentos y poesías a nivel nacional, entre los cuales destaca el primer premio del concurso de cuentos del Club Centenario. Desde el año 2009 ocupa el cargo de coordinadora en la editorial jurídica La Ley Paraguaya. Sus obras aparecieron en publicaciones de concursos literarios y en antologías como La Nueva Narrativa Paraguaya en 2014, Ellas Hablan 2017, ambas de la editorial Arandura. Su cuento, El Paraguas Muerto, fue incluido en el número 85 de Lubin, revista literaria de la Universidad de Guadalajara, México, en su edición especial dedicada a autores latinoamericanos de entre 30 y 39 años, con el ilustrador
Citro lleva adelante el blog Los Forajidos del Yermo, orientado a compartir las experiencias de ambos con otros escritores y dibujantes. En el 2017 presentó su primer libro individual de cuentos titulado La silenciosa inmortalidad de las cosas y otras historias. Son 13 narraciones en las cuales lo cotidiano adquiere nuevas significancias para sus protagonistas en la búsqueda de respuestas a cuestiones universales como la identidad, el apego y la compleja dinámica de las relaciones con los otros. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a todos. Buenas noches. Espero que estén pasando muy bien esta noche. Y hablando un poco, siguiendo un poco el camino de lo que comentó Marcos y bajando un poco a lo general, o sea, traduciendo a lo general la experiencia personal de la que habló Augusto, les cuento como anécdota que cuando estaba preparando esta charla, que justamente la dimos por primera vez en la Feria del Libro de Buenos Aires este año, imagínense lo desafiante que fue para mí tener que ir a hablar a Buenos Aires de la literatura paraguaya contemporánea. O sea, a ver, la literatura paraguaya contemporánea casi es un poco desconocida aquí mismo. Imagínense afuera, donde la literatura paraguaya en general es conocida apenas por ciertas figuras muy destellantes, ¿no? Entonces, ante este desafío, era bastante complejo pensar qué ir a decir allá. Y así cuando hablábamos justamente en esa mesa, yo tuve la oportunidad de compartirla con Víctor Jacinto Flecha y con María Eugenia Yegros, que justamente hablaron un poco de la literatura anterior y de la literatura femenina. Y hablando con Víctor Jacinto antes, mientras preparábamos la mesa, me dice él, bueno, pensá qué caracteriza a tu generación. Ahí me quedé más en blanco todavía, porque, a ver, nuestra generación, si bien acá, bueno, en Paraguay sabemos que somos pocos, de alguna manera nos conocemos todos, pero está para mí esta realidad de que esta generación, al menos la que me toca a mí integrar, digamos que joven todavía, es bastante diversa. Y justamente esa fue una de las cosas que más me gustó descubrir como primer punto, que está ante un grupo de voces diversas que se lanzaba a explorar distintos senderos en nuestra literatura. Y no solo hablando de temas, sino incluso de cómo encarar el oficio de la escritura, cómo llegar al público, qué tipo de literatura producir. Y entonces, a partir de esa pregunta que me lanzó Víctor Jacinto, traté yo de cantar toda esta variedad y me quedé principalmente con 4 puntos, ¿verdad? Y el primero de los puntos, esos son los 4 puntos de lo que les voy a hablar un poco esta noche. El primero de los puntos justamente tiene que ver con los temas. Ya lo comentó un poco Augusto mientras hablaba. Todo lo que fue la literatura anterior, o sea, la literatura paraguaya desde que nace como sí, estuvo muy marcada siempre por los hechos históricos, las 2 guerras que fueron grandes cicatrices en nuestra historia, la dictadura también, y también un poco bastante de lo que era siempre la realidad rural. Como dijo Augusto, uno creería que ya no se escriben sobre estas cosas o que se buscaría una ruptura con estos temas, y la verdad es que no es así. Entre los jóvenes tenemos grandes representantes de lo que es la literatura histórica, mucho con esa intención de cuestionar o de buscar nuevas respuestas que mencionaba Augusto. Y, por ejemplo, podemos citar a Javier Riveros, al mismo Augusto. Y otra cosa muy interesante es que esta literatura histórica encontró otro medio muy interesante para llegar al público, que fue el cómic, con grandes ejemplos como los varios tomos de epopeya y también una publicación muy interesante que salió este año que se tituló Ventanas Abiertas y que, como se imaginarán, trata de la dictadura, ¿verdad? Por otro lado, otro tema también muy típico de la literatura paraguaya, lo mitológico, también sigue vigente, de repente con nuevos giros y con nuevas maneras de plantearlo, que como es por ejemplo con una trilogía que empezó justamente de Felipe Jiménez, un narrador muy joven de la ciudad de Encarnación, y donde van a encontrar apariciones estelares de muchas figuras de nuestra mitología, por ejemplo Gualpombero. En contraposición a estos escritores que continúan y honran, digamos, esa tradición que caracterizó siempre la literatura paraguaya, también están quienes
se ubican en el lado opuesto, vamos a decir, quienes buscan ir por los otros caminos, que se enfocan en lo urbano, lo contemporáneo, con las dificultades y conflictos que caracterizan mucho a los citadinos de hoy, a los jóvenes de hoy. Un ejemplo puede ser José Pérez Reyes con sus libros Asuncenarios. Y también esa búsqueda de lo contemporáneo no solo se manifiesta en los temas, sino que también en el lenguaje que se busca utilizar a la hora de escribir. Así encontramos de repente una búsqueda de apartarse un poco del español correcto, castizo, como podamos llamarle, para tratar de captar mejor, digamos, ese lenguaje típico nuestro, un poco bastante marcado por el guaraní, no solo a nivel de las palabras que presta al castellano paraguayo, sino incluso esas estructuras y maneras de pensar que son muy características de nuestra manera de hablar. Un ejemplo de esta literatura la pueden ver en la novela Luz Baja del escritor que tiene como seudónimo Cabe Ogden. El punto número 2, y es uno de los que a mí personalmente más me gustan, tiene que ver con eso que hablaba, que Marcos decía, estamos ante un boom, y Augusto hablaba de esa experiencia personal de buscar crecer como escritor. Y este es para mí el punto 2, una búsqueda de profesionalización en la escritura. Sabemos, conocemos como autores y como lectores también de ciertos déficits que aquejan a nuestra industria editorial, a nuestra literatura. Entonces hay en estas nuevas generaciones una búsqueda de superar esas dificultades y encontrar sus propios caminos, aprender, ya sea comprando libros a través de internet, haciendo talleres, participando de escuelas de escritores, buscando, como decía Augusto, editores externos, editores de desarrollo, que les ayuden a llegar ya con unas obras pulidas al momento de empezar el proceso editorial de publicación, ¿no? Entre estos escritores destaco, por ejemplo, a Ricardo Luc, que fue parte de la colección de Nueva Narrativa Paraguaya, un escritor que trabaja publica poco justamente por esta búsqueda de profesionalización, y también a Meli Balas, que está allá en el fondo, también una escritora que se toma muy en serio su carrera. Otra prueba más de esto, por ejemplo, es de esta necesidad y de una respuesta a esta necesidad de profesionalización, es la creación, tras larguísimos años de existencia del Instituto Superior de Bellas Artes, de la Escuela de Artes Literarias, por primera vez. Entonces, como dice Augusto, todo se está conectando. Dentro de lo que es la profesionalización también tenemos esos dos caminos distintos, ¿no? Por un lado, a quienes buscan profesionalizarse, y al otro lado, a los que buscan experimentar. La experimentación también es una característica muy interesante, y voy a leer una cita acá de un escritor, de muy buen escritor también, representante de esta generación joven, que es Damián Cabrera, y él decía en una entrevista que le hace Norma Flores, también otra muy buena escritora joven, en 2019, y él dice: existen por un lado tendencias profesionalizantes de la escritura y por otro lado una pulsión casi profética. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir él con eso? Que, más allá también de esta búsqueda, existe otra búsqueda que va hacia lo novedoso, hacia lo que todavía no se hizo, hacia la frontera, hacia buscar quebrar esa frontera y decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer algo nuevo? Y esa experimentación ya da incluso también lugar a lo que llamamos muchas veces disruptivo, a lo que deliberadamente busca romper con lo establecido o sacudir un poco lo que es lo normalmente establecido. Ahí, por ejemplo, tenemos a todo este grupo de escritores donde destacan, por ejemplo, Cristino Bogado, recientemente nos dejó Edgar Poe, y varios otros que aparecen, por ejemplo, en la publicación titulada Los Chongos de Robabasto, que apareció en el año 2011, ya disruptiva desde el nombre, como podrán ver. Otra escritora también con estas características distintas a este grupo, pero premiada y distinguida a nivel nacional e internacional, también Mónica Bustos. Otro punto, el tercer punto, que ya lo mencionó también Augusto, es ese desarrollo que estamos viendo de la literatura de género. Así como él dijo, la ciencia ficción, el terror, el romance, toda esa literatura que tiene sus características propias, está teniendo un desarrollo mucho más marcado. En ciencia ficción, por ejemplo, en el año 2019, la editorial Servilibro publicó una colección titulada Yacyretá, que quiere decir luz de las estrellas, y que reunió justamente a 10 cuentistas con cuentos de ciencia ficción. Y
tuvo una recepción bastante interesante. En este grupo también quisiera destacar a un escritor que a mí me gusta mucho, tiene mi misma edad, es Christian Kent, que también trabaja la ciencia ficción y muchos otros tipos de literatura, y también Juan de Urraza, que incluso llegó a explorar el género fantástico con su obra Señores de Fuego. También con respecto al terror, un ejemplo muy interesante que surgió ahora fue el escritor Eder Acosta. Él se hizo famoso durante la pandemia porque hacía hilos de Twitter con cuentos un poco mitológicos y así de cosas que pasaban, ya sea en el interior o así, qué sé yo. Y él también llegó a publicar un libro, y también otra excelente escritora y que explora un poco este lado oscuro del ser humano, a lo mejor no tanto terror per se, pero sí el lado oscuro del ser humano, es Ana Miranda, una excelente y experimentada ya narradora porque empezó desde muy joven. Y en el punto 4, justamente era lo que les decía ya, la parte de explorar cómo llegamos al público, de qué otras maneras. Sí, la publicación tradicional, por supuesto que sigue vigente, sigue siendo el principal camino que se busca, digamos, como escritores, pero también ya, así como dijo Augusto, se exploran otros caminos. La autopublicación, incluso se ha formado una asociación de escritores autopublicados, Araceli seguro les va a contar un poco mejor de eso, y también se exploran muchas otras plataformas que acercan al lector al público, como Wattpad y otras. Y por último también la edición digital, o sea, para saltar el papel directamente a lo digital, también busca abrirse camino de la mano de jóvenes y dedicados a editores, entre los cuales puedo destacar, por ejemplo, a Matías Cardoso. También, desde el punto de vista editorial tradicional, se destacan los esfuerzos de dar una mayor difusión a la literatura joven. Un ejemplo claro de esto fue la colección Nueva Narrativa Paraguaya de Arandurá, que juntó a 4 escritores jóvenes y que incluso buscó hacerse más accesible al público, ya sea tanto en precio y en manera de llegar. Entonces estos esfuerzos van abriendo también nuevos caminos. Entonces, llegando un poco a este punto, tampoco quiero extenderme demasiado, como se darán cuenta, hablar de la literatura contemporánea es hablar de muchas cosas diferentes, de una riqueza diversa, y donde lo más importante es que ustedes no se queden con lo que nosotros vinimos a decir acá esta noche. Que ustedes se metan de cabeza en esa literatura, que encuentren a sus escritores favoritos, que encuentren qué les gusta, que encuentren qué no les gusta, y por ahí, quién sabe, que encuentren qué es lo que van a hacer ustedes, que son probablemente, sobre todo los que están allá en el fondo, la próxima generación de escritores. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia, por toda esa exégesis que nos hiciste acerca de los escritores de tu generación, que son bastante inquietos. Vemos toda esa explosión de posibilidades de publicación y, bueno, como bien has mencionado, también variadas temáticas que se salen de lo tradicional y que son disruptivas. Bueno, nuestra última expositora, panelista, es Araceli Zamudio. Ella nació en Asunción, es autora de novelas románticas y juveniles, se dedica a la docencia y es una amante de las letras desde muy pequeña. Araceli comenzó a escribir como pasatiempo y es así como empieza a publicar sus historias en la plataforma digital Wattpad, gracias a la cual puede contactar con sus lectores de distintas partes del mundo. Su primera novela lo publica en el año 2016 con El amor después del dolor, a la que seguirán La chica de los colores y Tu música en mi silencio, ambas publicadas en el año 2017, pertenecientes a la serie Amor en un mundo inclusivo. En septiembre de ese año publicó publicó Sueños de Cristal en coautoría con Carolina Méndez, y en 2018 publicó Con los ojos del alma, tercera obra de la serie Amor en un mundo inclusivo. En sus recientes publicaciones están La pareja imperfecta que diera luz en el año 2020, Lo que aprendí de ti, Lo que me queda de ti,
Lo que tengo de ti, que es una trilogía novelística aparecida en el año 2019. Araceli Zamudio también ha incursionado en la literatura de fantasía y en lo paranormal. Está impregnada de un tinte romántico, le gusta escribir historias con personajes y temas reales de la vida cotidiana y sobre todo le gusta buscar, dejar con ellos una huella de esperanza inspirador en el alma de cada lector. La gran mayoría de sus novelas son publicadas y amparadas por Nova Casa Editorial de la ciudad de Barcelona, España. Muy bienvenida, Araceli. Aplausos también para vos. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Es un honor para mí estar acá hoy. Y yo lo que quería hablar un poco era de, para mí la palabra que caracteriza un poco a esta época es la globalización. Todo ahora es global, ¿verdad? Y antes, por ejemplo, cuando yo era adolescente quería leer, me acuerdo, una revista que veía en la tele que había en México y yo no podía conseguir esa revista acá. Hoy todo podemos conseguir por plataformas como Amazon o otras parecidas. Todos tenemos a nuestro alcance eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nuestros libros? Yo cuando empecé a publicar, a escribir en internet, las redes sociales que hoy mueven el mundo cambiaron un poco la forma de ver todo. Hoy casi no se ve más televisión como se veía antes, que vemos reels en Instagram o en TikTok, ¿verdad? Y pasa lo mismo también con los libros. Los jóvenes hoy, a lo mejor más adelante acceden a libros en físico, pero al principio leen en digital. Es mucho más fácil, a veces es gratuito y hay muchas plataformas digitales en donde uno puede leer o escribir. ¿Qué es lo que pasa con esas plataformas? A veces están un poco satanizadas, es como que ahí se encuentra solamente basura. Pero no es tan así, porque en Facebook, por ejemplo, ustedes cuando entran a Facebook ven que hay una persona que escribe todo lo que le pasó, que comió, que se peleó con su vecina, otra sube meme, ¿verdad? Y otra habla de política y toma en serio luego todo lo que se dice. Así mismo son las plataformas digitales de escritura. Van a encontrar cualquier cosa y van a encontrar cosas buenas, hay que saber buscar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que a mí me facilitó en mi experiencia eso? Ese proceso de globalización. La mayoría de mis lectores están fuera de Paraguay, están en otros países. Entonces, cuando yo me planteé publicar, a mí publicar acá y acá los libros no salen afuera. Entonces, ¿cómo llegan mis libros a los lectores que están en otros países? Entonces, yo escribía en las plataformas digitales, sigo escribiendo. Al principio son un mundo totalmente distinto a lo que es, y no me refiero a Amazon, porque Amazon sí es autopublicación, es publicar en digital y en físico, pero las plataformas son un mundo completamente diferente. Funcionan un poco como las series. Uno, cuando se hace un poco conocido en una plataforma, dice, bueno, voy a subir una nueva historia y empieza a hacer boom, boom, boom por redes sociales, los lectores se emocionan. Primer capítulo se lanza el 25 de noviembre. Entonces, uno genera esa expectativa y voy a actualizar todos los viernes. Entonces, todos los viernes sale un capítulo nuevo y la gente se prende, ¿verdad? Al principio, a nivel global, las editoriales no apostaban por las historias que estaban publicadas en esas plataformas. ¿Por qué? Porque ya se leyeron. Entonces, la gente decía, ¿quién va a comprar si ya leyeron gratis? Y resulta ser que sacaron y la gente se peleaba igual por los libros que leyeron ahí. Hay muchos éxitos que hoy son películas, incluso de calidad podemos estar o no de acuerdo, pero llegaron a donde querían llegar y que eso también es importante. Entonces, funcionan de esa manera y a veces son pagadas. O sea, hay gente, yo tengo amigos en Argentina y en México que viven exclusivamente de publicar en plataformas. Nunca publicaron un libro, ni siquiera en Amazon. Viven exclusivamente de esto. Entonces hay un mercado también para esa clase de lectores y también nos abre algunas puertas a salir un poco afuera, ya que es tan difícil que nuestros libros sean vendidos o llevados a otros países, ¿verdad? En mi propia experiencia, yo empecé a publicar en el 2012 en una plataforma digital por el simple hecho de que yo tenía novelas, yo escribía porque me gusta, por hobby, y tenía novelas guardadas en la computadora, y cuando cuando llegó a mí una invitación para ir a leer en una de esas plataformas, yo entro y miro qué es lo que es esto, y ahí dije, bueno, voy a subir, y subí,
y empezaron a venir lectores, ¿verdad? Que te dejan votos, te dejan comentarios, incluso es como una especie de lector, funciona como una especie de lectores beta, porque te pueden comentar los párrafos, te pueden comentar el capítulo, vos sabés qué está generando en el lector. Y así, entonces, en el 2016 fue como esta editorial de Barcelona se contactó conmigo para la publicación de uno de los libros. Entonces yo publiqué primero afuera, ¿verdad? O sea, la mayoría de mis libros están, solo tengo uno publicado acá. El resto está todo en editoriales de España y Colombia y próximamente Argentina. Entonces, a lo que voy nomás es que este mundo globalizado, esta tecnología, este subirse al tren de la tecnología puede ser una puerta también para nuevos escritores y no deberíamos ignorar, porque a mí me pasó que mucha gente me pregunta, escritores me preguntan, ¿y no tenés miedo de la piratería? Porque al poner tus obras ahí, y bueno, lo que pasa es que hay elecciones, ¿verdad? Piratería hay nomás luego, va a seguir habiendo, no hay un... Entonces, entre que esté ahí en el cajón guardado para que nadie me robe y nadie lea, o esté publicada y después igual vos tenés tu derecho de autor y todo eso, claro que gestionás todo eso, pero siempre hay PDFs y demás, ¿verdad? Pero incluso cuando nosotros empezamos a publicar con estas editoriales de afuera, en los contratos nos pedían que saquemos los libros de las plataformas. Entonces, si yo publicaba un libro, lo tenía que sacar, tenía que dejar solo 5 capítulos y lo tenía que sacar de las plataformas digitales. Y después se comprobó que cuando se hacía eso, corrían más PDFs. Entonces, ahora nosotros dejamos los borradores en las plataformas digitales y los libros corregidos se publican. Todos los libros que ustedes vean de la editorial Planeta, por ejemplo, que tienen el sello de la W, que quiere decir que vienen de Wattpad, están completos en Wattpad, gratis en Wattpad, en borrador. Y esos están a la venta, digamos, corregidos en las librerías. ¿Por qué? Porque hay menos piratería si están ahí gratis. El que va a comprar igual. Y lee en internet y después demasiado le gusta y se va y compra. Y el que no va a comprar ni aunque saques de internet. Va a buscar otra vez PDF para leer. Entonces se hizo como una investigación y se descubrió eso. Entonces siguen ahí todos gratuitos. Entonces, bueno, nada, yo vengo de la tecnología y solamente quería comentar mi experiencia y decirles también que de repente ese podría ser, porque yo veo que es una limitación muy grande que no puedan salir los libros de Paraguay al mundo. Entonces, buscar la manera, y Amazon es una gran puerta, ¿verdad? Porque ahí uno mantiene todos sus derechos, su control sobre sus libros, sobre lo que sube. Y de repente nada, hay muchas maneras de aprender sobre esto. Hoy en día hay tutoriales para todo, hasta pasar un huevo. Entonces hay tutoriales de cómo hacer para subir el libro y hay gente que te puede orientar. Pero creo que no tenemos que perder un poco el miedo a la tecnología como el ukulele y subirnos un poco a ese tren que puede ser una puerta alternativa para salir un poco más al mundo y para que más escritores paraguayos sean conocidos afuera también. Y eso es mi experiencia. Muchísimas gracias, Araceli, por esa experiencia que es tan instructiva también para nosotros al conocer esos lenguajes nuevos de publicación del libro y que también despiertan nuestro interés naturalmente. Bueno, realmente vimos la exposición de cada escritor, la experiencia que les motiva a poder defender derechos del libro, poder visionar una neoliteratura, poder expandir un poquito esas fronteras de la lectura hacia diferentes universos. Y este es el momento en que también hermanarnos un poco con la tecnología sin perder también ese espacio del libro impreso. Ahora justamente hoy estamos en una biblioteca donde también es especial todavía tomar en las manos ese libro impreso, pero a la vez tener todo ese bagaje es estimulante e interesante. Muchísimas gracias realmente a cada uno de forma muy especial.
Y este espacio que sigue es el espacio de conversatorio y se va a abrir a todo tipo de preguntas que ustedes quieran transmitir a los escritores presentes de cualquier índole, cualquier temática. También podemos un poquito incursionar en lo que ellos escriben. Así que está abierto este espacio. Yo me voy a parar y voy a trasladar el micrófono hacia el que levante la mano para poder decir esa pregunta. Si hay interesados. Hola, muy buenas noches. Primeramente quiero preguntarle a la que más o menos acababa de hablar, la escritora, sí, usted. Quiero preguntarte más o menos, escuché tu experiencia sobre publicar en plataforma digital y bueno, es algo que yo intenté hacer y realmente me fue medianamente bien, pero mis visitas en el libro se estancaron y entonces no sé yo cómo sería para hacer más publicidad y para que lleguen más personas. Eso nomás, porque se quedó ahí, se quedó en 300 vistas, por ahí se quedó. Y tenía unos cuantos likes y así. Bueno, el internet tiene también eso, ¿verdad? O sea, es como, funciona igual que Instagram. Si vos subís hoy una foto y no entras más, muere tu cuenta y hay todo el tema de que, por ejemplo, no les muestra más tu cuenta a las personas y qué sé yo. Entonces, eso funciona así. Tienes que ser muy metódico, tienes que publicar constantemente. Aunque hayas subido un capítulo este viernes y hayan venido solo 3 personas, bueno, el viernes que viene también tenés que subir. Hay que ser muy metódico por un lado, ¿verdad? Porque hay gente que abandona, se va 3, 4 meses, después vuelve y ya los lectores rápido pasan a otra cosa. Hoy todo sucede muy rápido, así como cada vez los videos son más cortos y vos ya pasás nomás, así, bueno, así mismo también, se va nomás a leer otro. Hay mucha gente escribiendo. Y después tenés que mover también todas tus redes sociales, tiene que haber un acompañamiento. O sea, si vos estás escribiendo una novela en Wattpad, entonces anda, o en cualquier otra plataforma, tenés que estar hablando de esa novela en Instagram, y tenés que estar hablando en TikTok, y tenés que estar hablando en Facebook, y tenés que estar invitándole a la gente constantemente, generando contenido para que esa gente vaya a leer tus historias. Pero tampoco funciona mágicamente. O sea, ahí como que de repente la gente cree que hoy entra a Wattpad, sube su primer capítulo y mañana, boom, le llaman Netflix para hacer una película. Y no funciona así. Lleva muchísimo tiempo ganarse un lector, un me gusta, comentar, que la gente comente, pues mucha gente lee y no comenta. Es estar mucho ahí también. O sea, tenés que moverte, así como me imagino que se mueve la gente para ir a vender el libro, también implica eso, ¿verdad? Y paciencia. Gracias, Araceli. ¿Siguen las preguntas? Buenas noches. Mi pregunta va para Augusto. ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste al iniciar este camino? Convencer a mis papás de que se podía vivir como escritor en Paraguay. Y ahí está la prueba. Acá está mi papá. No, realmente el mayor desafío era publicar un libro que estuviera a la altura de la competencia internacional. Es decir, quería publicar El Paso desde un principio, sí, pero busqué a toda costa, no conocía a mucha gente en aquel entonces, y busqué muchísimo un editor de desarrollo, ese que vos ya habrás visto en la película, que venía y te decía, que viene y se acerca al autor y le dice, ¿por qué escribiste este personaje? Esto que escribiste acá, ¿qué razón tiene de ser? A esa persona yo la busqué muchísimo tiempo y no la encontré, hasta que vino Caída del Cielo. Resultó que hoy en día es la esposa del ilustrador del Paso, Navet Cedro, y está aquí Patricia. Patricia, llegaban las 12 de la noche y me podía llamar a decir, Augusto, necesito entender por qué pusiste este párrafo acá. Entonces yo me iba a mis notas y descubría que no había una razón de ser, ni temática, ni simbólica, ni avanzaba la trama, ni desarrollaba los personajes, y llegaba a la terrible conclusión de que tenía que borrarla, por mucho que me gustara. Así que esa parte fue la más difícil, porque uno pensaría que es relativamente rápido. Yo te paso el libro, vos en 2 meses me lo editás, me lo corregís, yo lo reescribo así nomás. No. Yo pensaba publicar El Paso apenas salía de la facultad,
tenía unos ahorros, pero no me alcanzaba para lo que era la autopublicación del libro. Por eso también tuve que convencer a mis padres, porque era decirle a papá, mira, necesito que me prestes esto y yo al cabo de un año voy a vender 1000 copias, te voy a devolver y te voy a dar ganancia. Ese era el tema y por lo tanto yo tenía que hacer un plan. Y por ende tampoco mi libro podía ser juzgado, digamos, por una mala calidad de edición, por ser feo, por ser poco atractivo, etcétera, etcétera. Y yo pensé publicarlo a principios del 2017. Entonces aparece Patricia, aparece Navetze, y me doy cuenta de que no, yo quiero ese libro del que me puedo sentir orgulloso en su publicación. Entonces empezamos a editar. Y con la edición viene una nueva posibilidad, el potencial de que mi historia sea más profunda de lo que yo originalmente pude haber imaginado. Entonces digo, no, paramos todo, voy a reescribir el libro con la sugerencia de Patricia y durante la reescritura me doy cuenta de que quiero más. Ya no quiero solamente una única novela que cuenta la hazaña de 400 cazapeños en la Guerra de la Triple Alianza. No, quiero una trilogía, quiero la historia completa. Entonces, para llegar hasta ese punto, en la reescritura, el pasarle el manuscrito a los historiadores que me confirmaran esto está bien, este detalle puedes corregirlo. Me acuerdo que ya había llegado el 2018, año nuevo, 1 de enero, recibo un correo de Enrique Cosp, uno de los historiadores que criticó mi libro, y me dice, yo todavía no lo estaba a 10 días de publicarlo, y me dice Enrique, Augusto, feliz año nuevo, leí tu libro todo, y me pasa un correo así larguísimo. Todo esto es lo que está mal con tu libro, feliz año nuevo. Interrumpí absolutamente todo el proceso, volví a reescribir mi libro, ella ya no quería saber absolutamente nada, ya la venía torturando hace muchísimo tiempo, la portada estaba lista, todo estaba listo, y pasaba el tiempo, hasta que finalmente tuve conmigo la edición de la que realmente me sentía orgulloso, en junio del 2018, prácticamente 2 años después de haber iniciado el proyecto. Por eso te das cuenta de que las grandes editoriales invierten a lo sumo 10 autores a lo largo de su año, porque realmente ponen todo su capital en que funcione ese proyecto. Por lo menos eso es lo ideal. ¿Para qué? Para pulir al máximo la calidad, para que sea un libro atractivo, para que pueda llegar a todo el mundo, etcétera. Era enero, yo todavía no tenía el libro y me encontraba en las ferias promocionando un libro que todavía no existía. Tenía la portada ahí a la vista, enmarcada, compilaba los números de la gente, sus correos y les decía, estoy haciendo una preventa, de esto se trata el libro, un mes antes de que salga vos ya lo vas a tener. Fantástico, fantástico. Así vendí los 100 primeros. Llegó el día 365 desde la publicación del Paso de los 400 en ese 2018 y me encontraba vendiendo, literalmente el día 365, y me encontraba vendiendo la copia número 1000. Ahí empieza realmente mi carrera como escritor. ¿Y qué es participar en concursos también? El lanzarte y ver si funciona en concursos. Antes de publicar El Paso, gané el premio del Club Centenario. Era en aquel entonces 5 millones de guaraníes y mis amigos se reían y dicen, ¿por un cuento te pagaron eso? Y era la primera vez que yo veía dinero por la cuestión de escritura y mis papás también. Entonces eso como que ayudó, digamos, a... Entonces por ahí va, esa es la parte más desafiante, tratar de sacar la versión ideal de tu libro mientras pasa el tiempo y pasa la vida también a tu alrededor. Hoy en día ya El Paso entra a su 5ª edición y después de haber pasado por estudios de lingüística y fonética, estoy reescribiendo completamente un libro que en teoría ya creía establecido para representar esa fonética y esa morfología del habla del paraguayo de 1865. Cómo hablaba el que vivía en el interior del país, el de la capital, el argentino y el correntino, y que cuando el lector lea esta nueva edición realmente pueda sentir, pueda escuchar al correntino diferenciado del uruguayo, diferenciado del paraguayo. Entonces es un proceso constante que nunca se acaba, y mientras yo estoy haciendo esto, El Paso, por ejemplo, ya no está a la venta. No hay ni un solo ejemplar desde hace 1 mes y medio en todo el país. Entonces esas son las dificultades, que mientras vos no te movés, el libro no se va a mover, no se va a vender, no va a promocionarse, etcétera, etcétera, etcétera. A menos que seas ya uno de los grandes clásicos. Pero esa, bueno, no en general, en específico, fue una de las grandes dificultades de este proceso. Muchas gracias, Marcos. ¿Más preguntas? Buenas noches.
La pregunta va para quien quiera responderla o para todos, y seguramente le habrán hecho mucho esta consulta. ¿Cómo hacen para superar un bloqueo creativo, que es lo que realmente nos limita muchísimo a nosotros que empezamos a querer escribir? Voy a responder yo a esa pregunta. Sí, es una pregunta que siempre se hace, y personalmente yo tengo una posición bastante particular delante de lo que es el bloqueo de escritor. Te diría que es casi una leyenda urbana un poquito, ¿verdad? ¿Qué es? O sea, pregúntate en términos sencillos, ¿qué es realmente un bloqueo de escritor? Generalmente es solamente o un problema que no estás sabiendo resolver o una pregunta que no estás pudiendo responder. Dependiendo en qué parte del proceso estés, ¿verdad? Qué sé yo, si vos de repente estás, no sé, volando con la inspiración, escribiendo tu novela, todo lo que da, y llegaste al capítulo 15 y te quedaste ahí. Y no hay forma de seguir pasando. Generalmente ahí es un problema que no estás viendo la solución. En cambio, si el bloqueo se presenta, digamos, al comienzo, que es muy común también, ¿verdad? No sé qué escribir. De vuelta, es una pregunta que no estás sabiendo responder. ¿Qué me interesa? ¿Qué quiero decir? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué quiero transmitir? O sea, pensemos siempre en la escritura como un acto de comunicación. Todos, y sé que ustedes también, cuando fuimos adolescentes dijimos, no, yo escribo para mí nomás y yo no me preocupa que nadie me lea esto. Mentira. O sea, ya sáquense esa idea de la cabeza si todavía la tienen. Toda escritura, toda creación de arte incluso, o sea, en otros medios, y hablo de esto sobre todo porque mi marido es ilustrador, siempre es un acto de comunicación. Siempre estamos de alguna manera buscando llegar a un otro que muchas veces ni siquiera podemos imaginar, ¿no? Entonces, ¿cómo responder a esas preguntas? Es la gran pregunta la llave que va a abrir esa puerta. Y no hay que tenerle miedo a las preguntas, porque ellas son justamente las que despegan la creatividad y las que te llevan por caminos nuevos. Entonces, a ver, en mi experiencia personal, si es un problema de trama que no sé resolver, por un lado a veces darle un poquito de tiempo, porque el cerebro sigue trabajando en segundo plano, como dice la computadora, ahora sigue pensando en ese problema que no estás sabiendo cómo resolver. Y un día parece que te despertaste y mágicamente llegó la solución y decís, ¿cómo no se me ocurrió antes? Pero no, mentira, tu cerebro estuvo ahí procesando miles de experiencias, buscando miles de formas de responder a esa pregunta, hasta que finalmente la encontró, ¿no? Y si la pregunta está, por ejemplo, de vuelta, el problema está al comienzo, siempre hay que ver, si bien la escritura es un acto de comunicación, ¿qué podemos comunicar nosotros? Lo que somos. Y lo que somos tiene que ver también con lo que nos interesa, ¿no? Entonces, si de repente vas a decir, no sé qué escribir, no se me ocurre nada, pensá qué te gusta, pensá qué te interesa, pensá de cuál es ese tema del que vos te sentás a hablar con alguien y te podés ir, famoso te puede ir todo, ¿verdad? Y ahí están las respuestas a esas preguntas, y ahí está la clave para que el bloqueo de escritor no deje de ser simplemente, o sea, sea simplemente una leyenda urbana. Gracias, Patricia. Yo quería también señalar lo siguiente. A mí me pasa que trato de combinar dos lenguajes que siempre señalo que deben ir juntos: el cine y la literatura. Así lo ha comprobado Gabriel García Márquez, el propio Don Augusto Robasto, a pesar que de Don Augusto se conoce más poco su versión cinematográfica. Él usó bastante este lenguaje. De hecho, este lenguaje le sirvió para sostenerse en el exilio, en los países donde les tocó realmente buscarse un empleo para tratar de sobrevivir. Bueno, le ayudó bastante ser un buen guionista. Y bueno, yo busco las historias, pero las busco en estos dos lenguajes. Me sirve muchísimo el cine, porque el cine dialoga mucho tiene esa gran movilidad en imagen, en la comunicación, de codearse cuando uno hace entrevistas, recorrer. No me imagino yo escribiendo mi historia exclusivamente desde un gabinete de mi casa, sino yo soy de eso de que recorro los países de América, me gusta recorrer, lo hago, digamos, trato de
porque esa mentalidad isleña, como criticaba don Augusto, es lo peor que estamos teniendo a veces, porque el mundo, como señalaba, ha tenido tantos cambios ahora, hay tanto por contar, hay tantas historias, que si vos te quedas en tu casa buscando que te venga mágicamente alguna historia, por supuesto, las historias están ahí vivas, las historias están en las comunidades, las historias tuyas por contar están con la gente, entonces sal a buscarlas. La historia no va a venir a vos ni va a venir así de la noche a la mañana mágicamente, ¿verdad? A pesar de que a veces hay algunos que lo logran, pero en mi caso yo no puedo de esa manera y trato de salir a la calle, trato de visitar las comunidades. Eso me ha permitido vencer estas fronteras físicas, pero también que son mentales, para tratar de llegar a la mayor cantidad de países y hagan ese ejercicio. El buen escritor, los que realmente pueden llegar a escribir grandes historias, son aquellos que más buscan esas historias y lo van a encontrar. Y después, ¿saben qué? Lo único que a veces nos va a faltar es todo tiempo, ¿verdad? Yo a veces incluso sueño todo, ¿verdad? Que tengo que estar, ya no duermo, a veces a las noches estoy levantándome a las 4:30 ahí, y tomo nota de lo que yo estuve, incluso recordando de la próxima historia, y así estoy. Los que me conocen saben que trato en lo posible de salir en búsqueda de esas historias, y con eso he descubierto que nuestra América es tan profunda, tan hermosa, pero tan poca conocida por nosotros los latinoamericanos, y que nuestro Paraguay es tan rico en cultura, tan hermosa, que nosotros a veces, nuestro mundo, ¿saben qué? Es tan pequeño nuestro mundo, ahí nomás, alrededor de nuestra casa, nuestro barrio ahí, y fíjense, hagan un recuento de cuántos países han recorrido, de cuántos barrios han caminado, de cuántas comunidades, cuánta gente, y esa es, en realidad, es vida. ¿Que la vivís o la dejás de vivir? Gracias, Marco. Tenemos tiempo para 2 preguntas más antes de hacer nuestro cierre. Primero que nada, agradecer a la organización. Esta mesa es excelente. Yo creo que esta mesa puede estar en cualquier feria del mundo y representarnos en forma bastante sólida. Así que te felicito, Alberto, brillante verdaderamente. Un detalle, el hecho de que estén 2 varones, 2 mujeres, me parece muy importante también, sobre todo en este momento en que queremos elevar la participación de la mujer. Y voy a 2 o 3 temas sueltos. Uno es un poco el tema, si alguien quiere hablar del tema de la poesía, creación poética de su generación, por un lado. Otro tema, ¿qué referencia tiene para ustedes los clásicos como fuente, ¿sí? Y finalmente un comentario nomás, una sugerencia, ya que nos acercamos a fin de año, tener como perspectiva promover, ya que ustedes están teniendo también un sentido de cuerpo, que la festividad de fin de año, promover que empresas y corporaciones como presente de fin de año puedan regalar libros. Han habido experiencias muy interesantes en forma aislada. Yo usé esa experiencia y creo que eso se puede capitalizar. Nada más, gracias. Voy a responder lo de los clásicos, y de manera particular, cuando leía Robastos en el colegio,
creo que tenía 12, 13 o 14, honestamente no me acuerdo muchos detalles de esa época, no sé por qué. Pero sí me acuerdo de que leía Roa Bastos y no me gustó en absoluto. Es más, pensé que si así era toda la literatura paraguaya, entonces que no quería leer más literatura paraguaya. En aquel entonces habíamos leído, creo que un fragmento, no de George Supremo, eso si hubiese sido asesino, era Madame Sui. Sencillamente no conectó conmigo. No tenía la edad. Yo a Roa Bastos lo empecé a descubrir ya de grande. Empecé a descubrirlo a Roa Bastos, empecé a descubrir a Josefina Pla ya a partir de los 20, empecé a descubrir a este año a Elvio Romero, y me estoy dando cuenta realmente de que hay una genialidad impresionante y he tomado muchísima inspiración. Es más, antes de publicar El Paso, uno de mis grandes dilemas era cómo incorporar el guaraní en los diálogos o en frases y no poner pies de página, ni referencias, ni traducciones en el medio que pudieran incomodar la inmersión del lector. Y fue Víctor Casartelli, quien en aquel entonces estaba como jefe de gabinete de la Secretaría de Cultura, a quien me acerqué a él y le dije: Víctor, mira, estoy por publicar este libro, no éramos amigos, recién nos habíamos hecho conocidos, y este es mi dilema. Y me dijo él: hacé como hacía Roa Bastos. Y entonces me enseñó cómo Roa Bastos escondía el significado inmediatamente después de haber utilizado la frase, palabra, oración y demás, pero la escondía ahí mismo en el párrafo, en una genialidad. Entonces, hasta ese punto realmente empecé a valorar ahí, empecé a aplicar también en mi propia literatura. Y cada inspiración que recibís tiene que ver con tu intención en el momento. Entonces es muy probable que no llegues a descubrir enteramente los clásicos si es que tu intención no es escribir de alguna u otra forma, porque a la pregunta de cómo se superan los bloqueos, muchas veces leyendo, y leyendo mucho, y leyendo en géneros y autores que vos jamás tuviese, a los que jamás tuviese lanzado por primera vez, y por más de que te cueste quizás entrar al género romántico y probar a entrar ahí a ver qué aprendes, finalmente por algo se convirtieron en los grandes clásicos, y ahí empezás a entender. Y cuando estás acompañado además por gente que realmente ama de ese trabajo, como lo son ahora mis profesores de la Maestría de Lengua y Literatura, que aman la literatura, que descubren los significados, que descubren las dobles intenciones, etc., te hacen apreciarlo el doble. Pero no llegué hasta ese punto sino cuando yo mismo empecé a experimentar con la literatura, a querer lograr un objetivo mayor, a querer lograr ese doble nivel, ese segundo y tercer nivel de comunicación en mi trabajo, que empecé de verdad a valorar a los grandes clásicos paraguayos. Porque yo primero quiero llegar al público paraguayo con mi literatura. Y me pregunto, bueno, ¿cómo llegaron ellos? Entonces, son así de importantes para mí, ahora no lo fueron para mí cuando tenía 12, 13 años. Así como dice Augusto, con respecto a los clásicos, hay momentos y momentos de repente. Yo voy a responder un poco más la parte de poesía. Justamente mi exposición se centró mucho en los narradores, porque eso era lo que me habían asignado aquella vez, y quedó más o menos así. Pero voy a cubrir ese faltante, hablando un poquito ahora rápidamente, y no solo de mi generación, sino un poco de lo que es la poesía contemporánea en general. Y lo primero que hay que decir es que realmente hay un trabajo muy fuerte también en la poesía, poetisas y poetas, mujeres y varones muy destacados. Por ejemplo, hablemos de entre los últimos premios nacionales que justamente mencionó Marcos en su presentación, de que eran 5 mujeres, y al menos que estoy teniendo en mente ahora, 2 de ellas fueron por poesía. En 2015 Maybel Lebrón, con su obra recopilatoria de toda su poesía que llevó el título de Soy, y en el 2017, si mal no recuerdo, Susi Delgado con su poemario también, que fue justamente en guaraní, como destacaba también Marcos. Entonces, también a nivel de los poetas varones hay mucho. Uno de mis poetas favoritos, ya no contemporáneo porque falleció muy joven, justamente José María Gómez Sanjurjo, es paraguayo y tiene una poesía bellísima, lastimosamente bastante desconocida y a la que es difícil de acceder. Como anécdota les cuento que le rogué de todos los colores a Maybel Lebrón para que me regale su edición algún día, y finalmente me la regaló. Así que yo tengo los dos poemarios de José María Gómez Sanjurjo en su edición de la época.
Y así el mismo Jacobo Rauskin, de quien hablábamos al comienzo, que él es otro de los grandes poetas destacados. Y también entre los jóvenes hay mucha gente trabajando en la poesía y también buscando de repente esas nuevas formas de poesía o incluso los temas que, si bien no son ajenos a las generaciones anteriores, por ejemplo lo que es la crítica social, la protesta social, encuentran también su lugar en la poesía, que tampoco es novedad si pensamos en Carmen Soler o en poetas de esa época, ¿verdad? Entonces, así como hablamos de que en la narrativa hay muchísimo que descubrir, también en la poesía. A veces, y sobre todo también un poco hablando, como decía Augusto, cuando uno es joven, viene del colegio de cosas con ciertas ideas, la poesía es así, la poesía es así, tipo Rubén Darío, hablamos todo de romance, no es así. Hay muchísima riqueza, muchísima diversidad de temas, hay de todo, hay dudas existenciales, hay, como les decía, crítica social, hay relaciones entre personas, hay de todo. Entonces, la poesía yo creo que tiene esa característica de lenguaje al que le tenemos un poco de miedo, pero que cuando está bien hecha de alguna forma todos podemos entender y conectar con eso. Entonces viene mucho de la práctica también, de leer, o sea, hay que leer mucha poesía, disfrutar, encontrar el tipo de poesía que más nos gusta. A ver, la poesía de Josefina Pla, ya no tan contemporánea ahora, pero es una belleza, es riquísima. Y es eso, para mí toda la literatura tiene que ver con esa búsqueda que está muy relacionada de vuelta a lo que nosotros somos, a cómo miramos el mundo, y la poesía tiene una manera muy especial, muy rica y muy personal de responder a esas preguntas, de ofrecer potenciales respuestas a esas preguntas. Entonces sí, también, de vuelta, no se queden con lo que nosotros estamos diciendo, vayan ustedes a esa exploración de esa riqueza que hay en nuestra literatura. Y Marcos complementa también con algo muy importante. Bueno, y hay que beber de las aguas de nuestros maestros clásicos, porque no habrá una literatura de calidad a nivel contemporáneo si no tiene esas raíces. Entonces, pero esta generación yo creo que lo comprende bastante bien. Es más, nos fuimos nuevamente a la escuela. Yo le digo eso porque tanto Marco Augusto como yo, el profesor también, acá el maestro Acosta, todos estamos pasando por lo que sería un poco el masterado en lengua y literatura actualmente. O sea, mucha gente de la SED hoy se están tratando de capacitar para, digamos, hacer esos rescates históricos de nuestras mismas raíces literarias. Y en medio de eso también les quiero recordar, porque a veces queda en este siglo un fuerte componente del pensamiento colonizado. Porque cuando nosotros hablamos generalmente nos olvidamos también que hay otro mundo cerca nuestro, tan cercano que a veces no los vemos, que son esa poesía indígena, poesía originaria, que hoy incluso varios de ellos son miembros de la SED. Así que es muy importante también hacer ese reconocimiento que hay, esa poesía en guaraní, está creciendo muchísimo, los narradores en guaraní, pero también el guaraní nativo y en otras lenguas. Alba Iragui Duarte, nuestra poeta Aba Guaraní, está regresando de Francia, del Festival de Literatura en Francia. Ahora está regresando allá. De igual manera, cada uno de nuestros escritores indígenas está tratando de crecer, pero tenemos esa misión histórica de no buscar que solamente sea una literatura mestiza o una literatura de un solo color o de un solo, de alguna forma también, que sea diversa. Es lo que nosotros tratamos siempre dentro de la SED, que algunos pensarán incluso la SED algunos pensarán incluso que la SED es una organización medio secreta. Ustedes verán, todos somos miembros de la SED, incluso directivos. Están acá con nosotros nuestros grandes maestros, expresidentes, dirigentes, nos acompañan, y hay una búsqueda histórica de cada vez abrir más las puertas a la inclusión, que hay una literatura más allá de Calle Última, hay una literatura de 19 pueblos entre nosotros, 5 familias lingüísticas, que en este país no podemos seguir cerrando puertas a la diversidad cultural, porque este mundo ha ido tan lejos en la tecnología, pero ha ido tan cerca, tan básico todavía en concedernos, apoyarnos, en reconocernos en lo que somos en cuanto a diversidad cultural.
es impresionante, ¿verdad? Pero en este mundo y en este siglo todavía hay gente que discrimina, que es racista a veces, que no respeta al otro por su pensamiento, ya sea político, religioso, incluso cultural. Así que el gran salto que debe hacer esta humanidad y la literatura misma es la inclusión de todas las voces. Y en ese compromiso estamos con nuestros fundadores, con nuestros diferentes presidentes de cada época, de dar la voz a toda esa gran diversidad cultural. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Una última pregunta. Lo que pasa es que las preguntas que nos formuló acá fueron impresionantes. Así que nos va a apasionar y nos va a llevar varios días. Y esa ya es una propuesta concreta, lo vamos a implementar. Muy bueno. Quisiera saber qué está haciendo la Sociedad de Escritores del Paraguay en beneficio o en favor de la formación literaria de los escritores, de sus escritores. Porque ahí tengo una inquietud grande. Y es que cuando las veces que yo suelo asistir a la feria del libro y converso con escritores, con panelistas, y algo que me doy cuenta con frecuencia es que le pedís que te definan su género. Literatura, o sea, novela de terror, ciencia ficción, aventuras. Divagan, no saben absolutamente, carecen de la formación. Y honradamente hablando, si les digo, si tengo un escritor que supuestamente escribe literatura de terror y no tiene la más mínima idea de quién es John William Polidori, discúlpame, yo tengo derecho a desconfiar. ¿Quién es este sujeto? Bueno, es un proceso histórico a lo cual estamos interpelados, llamados todos, y verán que nos hemos reunido. Hicimos un primer ensayo de una escuela de arte literaria que ahora se abrió con el Instituto de Bellas Artes. Fíjense, el docente en este momento es Marco Augusto y hay una serie de otros docentes. Daine también está por ahí. Varios compañeros están estudiando ahí en la Escuela de Artes Literarias. Otro es que con la Facultad de Filosofía hemos firmado un convenio para todito irnos a lo posible, a la mayor cantidad, a incentivar en nuestros asociados el estudio, la investigación, porque el que lea nos tiene que leer respetándole también su derecho a lo que vos señalabas, ese derecho humano del lector. Y nosotros estamos muy conscientes de eso, trataremos de mejorar. Somos un grupo que le gusta la crítica y la autocrítica. Sabemos nosotros que tenemos que hacer este proceso de profesionalización, pero nos va a llevar también un tiempo. Pero todos estamos un poco comprometidos a ese efecto. Pero toda la industria debe hacerlo. O sea, no se trata solamente que los escritores vayan a la escuela. Fíjense que necesitamos profesionalización de los editores. No estamos nada bien en cuanto al tema en ediciones. Estamos publicando muchas cosas sin que tenga esa calidad suficiente. Hay elementos todavía que nos muestran cuando nos vamos a otras ferias en diferentes países que necesitamos que toda la cadena de producción del libro vaya a la escuela de capacitación, que tiene que ser permanente, porque acá en nuestro país se cree que el estudio está vinculado a la edad. Un error. Nosotros desde que nacemos hasta morir, lo más importante que todos tenemos es ese gran tesoro del conocimiento, del aprendizaje. Así que no hay jubilación en eso. Muchas gracias. Gracias. Y para cerrar nuestro evento vamos a invitar a Alberto Sisa, que quiere dar unas palabras también de agradecimiento a los escritores. Un ratito, me gustaría añadir un último punto. Ese tema de no saber resumir de los géneros. Como artista nadie quiere ser encasillado en un género, partamos de ese punto. Pero con el tiempo vas aprendiendo que para llegar al lector, el lector necesita primero filtrar todo aquello toda esa marea de contenido que tiene delante, y eso va para todos. Tiene que filtrar toda esa marea de contenido y decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que quiero llevar ahora? Terror. Entonces te vas al autor,
que de casualidad está ahí, preguntas de qué se trata una novela. Es cierto, no sabemos, no tenemos capacidad de sinopsis, de armar una premisa, no sabemos decir en 2 oraciones o en un párrafo de qué se trata nuestra historia. Hemos venido somos todos autodidactas, los que estamos aquí somos todos autodidactas, y si vos te fijas en la contratapa de los libros, donde normalmente debería aparecer la sinopsis, a veces te encontrás con un fragmento del prólogo que no se entiende nada, te encontrás con un divague filosófico que vos no sabés de qué habla, y abrís la novela o abrís el libro y tampoco sabés de qué se trata. Eso no es solamente un error del autor, sino que también es, como dijo Marcos, un error de la editorial. El no saber expresarte, no saber comunicar la idea en pocas palabras, y después la profundidad ya está cuando abras el libro. Es cierto, es una falencia, y es cierto, se cubre con educación. También es cierto, acaba de abrir la escuela de arte literario Josefina Pla, y es un primer paso, pero parte de eso también tiene que ver con el hecho de que el autor tiene que saber que su libro en algún momento se tiene que comercializar, y para comercializar vos tenés que vender. Y entonces, si alguien te pregunta, tenés que saber cómo resumir tu libro en una sinopsis o en una premisa. Es algo tan básico como eso, pero que afecta a una serie de procesos tremendamente complejos que tienen que ver con lo personal, con lo social, con la editorial, con la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que se hace lo que se puede, pero es una situación mucho más compleja. No sé si quieren agregar algo. Bueno, en octubre, 9, 10 y 11 de octubre, 9, 10 y 11 de octubre, la Facultad de Filosofía de la UNA está organizando junto con la SED un congreso de crítica literaria en el Paraguay. Vienen críticos de diversas partes del mundo, Italia, Estados Unidos, España, etcétera, Suiza también, para hablar de cuál es el estado general de la literatura paraguaya percibido desde el exterior. Es decir, cómo lo estudian los académicos desde afuera, a quiénes están estudiando, qué falencias se encuentran, y si no las dicen, tenemos que preguntarles. Lo importante es que estamos dispuestos a escuchar como escritores, y lo importante es que esto se está haciendo. Tiene apoyo, fondos del CONACYT, para atraer a estos escritores. Realmente es algo inédito aquí, así que hay que aprovechar estas oportunidades, tanto como estudiantes, como autores, editores, o simplemente lectores. Así que esa es una buena oportunidad. Les repito, 9, 10 y 11 de octubre. Hay formularios de inscripción, están creo en la página de la Facultad de Filosofía de la UNA actualmente, y va a estar dentro de poco en la página de la SED. Muchas gracias, queridos panelistas. Agradecerles a ustedes por esta enriquecedora participación aquí en esta mesa redonda organizada por la Biblioteca Municipal Augusto Rabastos. Nos sentimos sumamente complacidos en esta magnífica charla dado hoy, que seguro estamos todos, vamos a salir con un panorama mucho más claro acerca de qué somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Así que este tipo de panel de debate enriquece, crea una conciencia y también, ¿por qué no?, es algo muy didáctico, porque queremos saber un poco también las inquietudes, los intereses, todo lo que se está escribiendo actualmente en el Paraguay. Y hoy salimos con esta magnífica charla con un poco más de luz acerca de todo lo que se está escribiendo en la actualidad. Esta magnífica noche coronada con las palabras aquí de los expositores, sin duda surgió de la clase de profesor Arturo Rauschkin. En una de las sesiones que tuvimos dijo cómo quisiera escucharlo también a los jóvenes, a ver qué dicen, qué se está haciendo actualmente por la literatura paraguaya. Y bueno, hoy salimos realmente enriquecidos y a la vez les agradezco muchísimo de que hayan aceptado desde el vamos a decir, a participar de este panel de debate. Así que les agradezco muchísimo que hayan tomado
esta posta, este interés por participar esta noche y por dar esclarecimiento a tantos aspectos de la literatura paraguaya, que tenemos esa responsabilidad de seguir capacitándonos, de seguir siendo autocríticos, ¿no?, para salir adelante y también tener el día de mañana gente que pueda tener una actitud crítica, como bien está diciendo, hacia las obras que se están produciendo. Así que muchas gracias y a todos los presentes también. Gracias, Alberto, por tus palabras y reafirmo lo que has dicho. Salimos muy enriquecidos y les agradecemos por todo lo que hemos aprendido esta noche. Nos queda ese semillero fértil que seguramente va a dar frutos en muchos aspectos. Muchísimas gracias y vamos a darles un último fuerte aplauso. Y creo que la biblioteca también preparó un catering para compartir al final del conversatorio, para que podamos tener una tertulia y disfrutar un poquito. Muchas gracias.